buenos días, damas y caballeros. El Ministerio de Administración Pública les da la bienvenida al seminario virtual Gestión Estratégica del Cambio en las Instituciones, el cual tiene como objetivo dar a conocer a toda la audiencia que nos acompaña en esta mañana los fundamentos generales de la gestión estratégica del cambio, los modelos, las teorías y las herramientas que contribuyen a la gestión del cambio desde la perspectiva de proyecto, en base a 3 aspectos que son fundamentales, como son la comunicación interna, la gestión del aprendizaje y la gestión de los impactos. Esta actividad es organizada por la Dirección de Gestión del Cambio del Ministerio de Administración Pública, que forma parte del Viceministerio de Fortalecimiento Institucional. Esta unidad es la responsable de asesorar, acompañar y monitorear a todas las instituciones públicas en temas relacionados con la gestión estratégica del cambio y la cultura organizacional. Vamos a saludar a las autoridades que están encabezando esta actividad en representación del señor Ministro de Administración Pública, el licenciado Darío Castillo Lugo, y también en representación del Viceministro de Fortalecimiento Institucional, el señor José Pimentel. Está con nosotros la Directora de Gestión del Cambio del MAP, la señora Guadalupe Sosa, y también queremos saludar a los expositores en esta mañana, también analistas de la Dirección de Gestión del Cambio del Ministerio. Están con nosotros el señor Jonathan Pérez y la señora Marlene Núñez. Saludamos efusivamente también a toda la audiencia que nos acompaña en esta mañana. Seminario virtual, Gestión Estratégica del Cambio en las Instituciones. Ahora, damas y caballeros, con palabras de apertura y también para presentar el tema sobre aspectos generales de la gestión estratégica del cambio en las instituciones, llamamos a la Directora de Gestión del Cambio del Ministerio de Administración Pública. Con nosotros, la licenciada Guadalupe Sosa. Muy buenos días, damas y caballeros. En nombre del Viceministerio de Fortalecimiento Institucional, la Dirección de Gestión del Cambio, le damos las gracias a todos ustedes por acoger a nuestro llamado en un tiempo récord. El objetivo de este encuentro es darle a conocer los productos y servicios que desde el área estamos trabajando para todas las administraciones públicas y de igual forma darle a conocer herramientas y metodologías que contribuyan a la gestión del clima y la cultura organizacional de todas sus instituciones. Desde la Dirección de Gestión del Cambio, como muy bien le hablaba Mabel, le habla Guadalupe Sosa, y me estarán acompañando Jonathan Pérez, Marlene Núñez, Jessica, Jonathan, Enster Díaz, Gaiby y otros compañeros del área que están trabajando con todos ustedes en estos procesos. Pues la administración pública está en movimiento y este movimiento se debe a los diferentes cambios que estamos viviendo. Y tenemos una imagen que representa mucho para todos y sí, qué tanto nos estamos moviendo y qué implica este movimiento si no se hace rápido. De igual forma, entonces, vamos a crear un contexto de lo que se está viviendo en la actualidad en el mundo. No podemos pasar de alto cuando hablamos de gestión del cambio global que estamos viviendo todos. Un cambio que ha impactado el mundo. Y como vemos todos, tenemos el centro, el COVID-19, una pandemia que ha acelerado cambios importantes para el mundo. A lo interno de nuestro país ha impactado todo lo que tiene que ver con el teletrabajo, cómo las instituciones hoy en día tienen que enfocarse en resultados, diseñar metodologías, herramientas para que sus colaboradores
trabajen desde su casa y las metas y objetivos que están planteados en los objetivos estratégicos institucionales, en ese marco operativo, tengan lugar en el despliegue trimestral de esos POA. No podemos pasar por alto que aunque la cuarta revolución industrial se declaró en el 2016 en Davos, y en ese momento se estuvo hablando de que hacia el 2020 los países desarrollados iban a experimentar grandes cambios desde el uso de la tecnología, todo el tema de la robótica y demás, pero el COVID se convirtió en un acelerador de cambio y la tecnología se ha potencializado a nivel global. También tenemos que hablar de todo lo que ha implicado para nuestro país el cambio de gestión. Si vemos la imagen que todas las instituciones, a partir de lo que se estableció en la Presidencia de la República, también se está mandando un mensaje de unidad como gobierno. Las administraciones públicas, cómo tienen que articular para que el ciudadano que está en el centro tengan servicio de calidad y calidez. Y que la administración pública, independientemente de que hay entes, órganos y todo un despliegue de la macroestructura del Estado, no es menos cierto que es un Estado. Y esa cúpula representa de que somos uno y que todos tenemos que estar unidos para trabajar en función de esos requerimientos. No podemos perder de vista el tema del toque de queda y cómo la pandemia también ha impactado a todos nosotros en ese orden. Las instituciones, las políticas de gestión de recursos humanos también tienen que considerar qué está ocurriendo a partir de que hay un toque de queda. Y todo esto, señores, el eje principal es el COVID. Seguimos avanzando y la gestión del cambio, y más adelante vamos a ver todo esto, cómo lo se va a ir trabajando desde la Dirección de Gestión del Cambio para usted. Bueno, pues lo que queremos ver con esta imagen es darle a conocer a todos ustedes que el Viceministerio de Fortalecimiento Institucional tiene como cabeza un viceministro que es el licenciado José Pimentel, el cual está en una misión asignada por el señor ministro, y todos los integrantes que ven ustedes aquí. Cada uno de nosotros, estoy después del señor ministro, cada uno de los analistas tienen un papel importante en la asesoría y monitoreo de los trabajos que se hacen desde el Ministerio de Administración Pública y por ende desde el área de gestión del cambio. Ustedes cuentan con la asesoría y el acompañamiento de cada uno de ellos. De manera sintetizada podemos decir que la Dirección de Gestión del Cambio tiene como objetivo estratégico dentro del marco del Plan Estratégico Institucional el objetivo 3, que busca promover e implementar mecanismos que faciliten la gestión del cambio y la mejora de la cultura organizacional. Como funciones generales, asistir a las instituciones públicas en la aplicación de las herramientas dirigidas a mejorar los procesos de integración entre sus integrantes, tales como la comunicación, que es un eje transversal y fundamental para la vida y para el buen desempeño de las organizaciones, el liderazgo del grupo de trabajo, trabajo en equipo, las encuestas de climas como herramienta fundamental para conocer la percepción que tienen sus colaboradores dentro del desempeño institucional. También otra herramienta importante que se utiliza en otros escenarios de las mismas instituciones, el FODA, conocer cuáles son esas fortalezas, esas debilidades y esas oportunidades. Y cuando hablamos de FODA, en esas amenazas y esas oportunidades, cómo tocándolo, vinculándolo al COVID, cómo nosotros vemos el COVID ahora, una pandemia, que solamente no lo podemos ver como negativo. Se ha convertido también en una oportunidad para revisar las instituciones, para saber lo que tenemos en materia de tecnología y seguir avanzando. Grupos focales, también trabajamos con las instituciones para identificar cuál es el momento actual de la misma y hacia dónde nos tenemos que mover. Y hay una herramienta muy importante que es el coaching, para acompañarlos a todos ustedes y a las personas para ir moviéndose hacia el estado deseado. Impulsar la utilización de metodologías
para modificar conductas de los individuos en los procesos de cambio por medio de interacciones grupales no estructurales. Diseñar y aplicar metodología para determinar a lo interno de las instituciones públicas los principales agentes organizacionales que inciden en la implementación de los cambios para la mejora continua del clima y la cultura organizacional. De manera natural, podemos nosotros identificar en las instituciones y ustedes dentro de las mismas a las cuales ustedes representan, cuáles son esos agentes de cambio que favorecen los cambios a nivel de las mismas. Y ahí hay una serie de competencias que se han definido. ¿Cuáles son los agentes de cambio? Personas con actitudes positivas, con competencias técnicas y competencias blandas para movilizar el cambio. Desarrollar programas dirigidos a consolidar la cultura organizacional en el sector público que facilite los procesos de cambio y la mejora continua de las organizaciones. La mejora continua tiene una parte desde el punto de vista de calidad, y ahí hablamos del modelo de CAF, pero aquí estamos hablando de manera puntual de la mejora del clima y de la cultura organizacional, que todo esto se construye con los valores, las creencias y la forma de interactuar, y el liderazgo que se desarrolla a nivel de la organización y a nivel de las diferentes áreas que apoyan el desempeño institucional. De igual forma, estamos para colaborar con la Dirección de Relaciones Laborales en el manejo de conflictos laborales mediante la utilización de técnicas como reuniones de confrontación y relaciones intergrupales. Asesorar a las instituciones públicas en las metodologías utilizadas en la gestión del conocimiento como forma de garantizar el crecimiento intelectual de las organizaciones. En materia de gestión del conocimiento, tenemos proyectos para el año 2021 hasta el 2024, y todo el tema de la gestión del conocimiento es importante porque también toca la gestión del cambio, cómo se va creando una cultura y se mueve en la organización, conocer cuál es el conocimiento tácito y el conocimiento explícito que a través de los procesos, los sistemas se capturan para que si una persona falta en la institución no impacte los servicios y los productos que la misma ofrece a la parte interesada. Bueno, pues desde la Dirección de Gestión del Cambio, estos son los productos a grandes rasgos que estamos hasta el momento entregándole a todos ustedes. Nosotros estábamos dentro del gran proceso macro del sistema de gestión de calidad en el proceso de asesoría y monitoreo. Y ahí entonces trabajamos con las instituciones en la medición del clima como resultado de la encuesta. Las instituciones interactúan con nosotros. Más adelante Jonathan le va a explicar todo el despliegue de la encuesta de clima. La capacitación sobre la gestión del cambio correspondiente a las grandes reformas que se van a producir y que se han venido produciendo. La implementación del Banco de Conocimiento para la Administración Pública, que le decía que también es un proyecto muy importante a futuro, y el apoyo de la Dirección de Gestión del Cambio a la calidad de los servicios públicos. En ese orden, trabajamos con el Premio Nacional a la Calidad, apoyamos como evaluadores externos y con el Premio Interno a las mejores prácticas dentro del desempeño institucional del MAP. Pues la Dirección de Gestión del Cambio, como la demás área del MAP, nos apoyamos como es natural en la Ley de Función Pública, su reglamento de aplicación, el 593, que es el que toca directamente este proceso. Jonathan también le va a explicar, pero también viendo de manera general, tenemos que para que las encuestas de clima se puedan aplicar, contamos con un sistema de encuesta de clima que se llama SECAP. El SAP nos ha servido bastante porque a través del SAP hay una vinculación con este sistema, partiendo de la base de datos que se captura en este sistema de servidores públicos. El SISMA, que luego Marlene le va a explicar cómo se vincula al proceso de la encuesta de clima. El CAF, que con el mismo como metodología de autodiagnóstico, en el criterio 3 y 7, el criterio 3 es la gestión de las personas y el criterio 7 requiere en este modelo resultado de medición. Entonces, esas mediciones se vinculan con la encuesta de clima.
Las normas ISO 9001-2015, que nuestro sistema de gestión de calidad, y bajo esos lineamientos, nosotros tenemos un gran compromiso en la Carta de Compromiso Institucional con la norma 93.200, y también Jonathan le va a explicar cuál es el compromiso que nosotros tenemos con todos ustedes a la luz de todo esto. Y el sistema de seguimiento a las solicitudes de servicio, que es muy importante porque con este sistema, cada una de las áreas del MAI, y nosotros estamos incluidos, le damos seguimiento a la entrada de la solicitud, está la entrada y luego esa salida, que es lo que satisface las necesidades y expectativas de cada uno de ustedes. Bueno, pues entonces comenzamos creando el contexto de que realmente estamos viviendo cambios muy importantes y vamos a seguir porque el mundo está cambiando. Dice el autor Peter Sanders que hoy el cambio es la realidad, es la constante, y que la excepción es la estabilidad. Es decir, que vamos a vivir en este cambio constante. ¿Qué es el cambio organizacional? Bueno, cambio es la transformación o variación, perturbación, interacción o ruptura de algo. Es pasar de un estado a otro. Y esto lo estableció el autor Chadenato, especialista en gestión del talento humano, en el 2004. Y fíjense que estamos en el 2020 y nos estamos moviendo. El experto en comportamiento organizacional, Robbins, en el 2004 estableció que cambio es hacer las cosas de otra manera, de modo proactivo y con un propósito. Si estamos hablando de pandemia, estamos hablando de la cuarta revolución industrial, estamos hablando hoy de teletrabajo, entonces eminentemente se están registrando cambios muy importantes. Y eso trae consigo cambios a nivel de las estructuras organizativas, gestión de la tecnología, pero sobre todo gestión de las personas. El cambio organizacional es la modificación en la organización que es significativa y que afecta a una o más comunidades de la organización. Estos son cambios estructurales, pero dentro de la organización. Y la gestión del cambio es un proceso que nos lleva a la planificación, organización, dirección y control del cambio para que este sea eficiente, sea eficaz. Como gestión, tenemos que ver lo que es un proceso, con un inicio y un fin, y que esto conlleva a una metodología y a una estrategia. ¿Para qué es necesario el cambio? Bueno, vamos siempre a partir del momento actual. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué nos debemos mover? Y entonces, ¿cómo nos trasladamos a lo nuevo? Para facilitar la innovación. Sí, el cambio produce innovación. Para la mejora de una situación actual, de una actividad o negocio, a fin de que una empresa, una organización se adapte al entorno. Sí, todo esto es necesario para el cambio. Y podemos tener como ejemplo aquí responder a nuevas necesidades de los usuarios. Es importante, si hablamos de que hoy en la administración pública el ciudadano está en el centro y que hemos avanzado desde el 2005 a 2020 a la gestión de la calidad, entonces sí o sí el ciudadano está en el centro, y a través de escuchar las partes interesadas con los buzones de sugerencia, las encuestas de usuario, la encuesta de clima al interno de las instituciones, entonces esas necesidades y expectativas producen cambio. Para hacer que las organizaciones, las empresas sean más flexibles, eficientes, de acuerdo a los tiempos. En la administración pública a veces no percibimos mucho la flexibilidad porque todo parte de una norma, de una ley, pero también estamos en un momento muy importante y ese es un discurso desde el gobierno y las nuevas autoridades de que se van a revisar las diferentes normativas que son transversales para la administración pública, para que se adapten a estos tiempos. Entonces, ahí entra la flexibilidad. Desde los diferentes procesos que se desarrollan desde la gestión del cambio y otras áreas del ministerio, bueno, hay aspectos que se pueden flexibilizar y otros no, pero tenemos que estar orientados a ello. Y es necesario el cambio, ¿para qué? Para anticiparnos las situaciones de crisis. Estamos hablando de pandemia, que ya es una realidad y como que ya no nos acordamos,
pero hacemos un llamado desde el ministerio a las instituciones que ya debemos ir pensando en cómo se va a gestionar hacia el futuro con una política macro desde el ministerio. Ya el Ministerio de Trabajo emitió una resolución y desde el MA también hay una resolución que se va a operativizar. ¿Cómo se va a trabajar todo el tema de teletrabajo? ¿Cómo se trabaja hoy para que los servidores públicos estén trabajando más tranquilos cuando tienen sus hijos estudiando desde la casa? Y eso está generando crisis. Entonces tenemos que ser proactivos desde las instituciones en el acompañamiento del MA para que todo eso sea posible. Eso es ser proactivo y eso es anticiparse. ¿Cómo se produce el cambio? Los cambios se producen por fuerzas externas e internas. Si hablamos del COVID, el COVID fue una fuerza externa, es global, pero para cada país es externa. Y eso también produjo para cada país cambios internos. De igual forma, produjo cambios para cada institución. En las fuerzas externas que producen esos cambios que son impactantes, estamos hablando de los entornos, de todos los aspectos globales, el tema de la tecnología, de la información, cambios sociales, culturales, cambios políticos que estamos viviendo hoy. Vivimos, bueno, desde julio para acá, cambios de gobierno, cambio de gestión, cambio de imagen como gobierno. Entonces, todo eso tenemos que irlo conectando y aceptando. También van a venir cambios muy importantes a niveles legales, porque se van a estar revisando las normativas y eso tiene que verse a lo interno. Cambio demográfico, en algunas instituciones se mueven demográficamente y cómo tienen que impactar a otros fuera de lo que es su espacio. Cambios económicos, la pandemia ha sido sí y tal vez no creemos que lo estamos sintiendo, pero va a haber un cambio en los presupuestos, hay prioridades y entonces las áreas administrativas de las instituciones tienen que estar atentos a los cambios de lo que en principio se estableció en los presupuestos, cuáles son las partidas que se van a asignar y cómo entonces, qué van luego a apropiar y cómo posteriormente se van a desplegar a lo interno de cada una de las instituciones. Los mercados y la competencia, el tema de mercado y competencia a veces creemos que es muy de la administración privada, pero nosotros también estamos compitiendo con otras administraciones públicas. Y por eso entonces nuestra administración pública está atenta a ello, a esos cambios, el cambio de la tecnología y demás. Y vendrán nuevos expertos en materia, por ejemplo, de teletrabajo, uso de tecnología y demás para ayudarnos como fuerza externa para luego entonces pasar a esa fuerza interna. Cambio de objetivos organizacionales. Cada una de las instituciones lo está viviendo. Cambio de técnico. Ya entonces tenemos que traer técnicos con otras competencias, técnicas sobre todo, desde el punto de vista de la tecnología. Algunas estructuras organizacionales se están revisando y si se cambian las estructuras, veamos misión institucional, proceso de estructura, cargo, perfiles, competencia y demás. Cambios sociosociales y comportacionales. El rol administrativo de la gestión, asesores, van a venir también a lo interno, vamos a tener otros asesores. Y también, bueno, pensemos en la gestión de mentores para que tal vez algunas personas a lo interno se convierten en asesores o mentores de lo que viene. Y la nueva gestión del talento humano, viendo de que la ley de función pública, el reglamento 523, el 525 y todo lo que contrae con todo esto que plantea la ley, el ingreso del talento humano a través de los concursos públicos. Entonces todo esto va a traer cambios desde la gestión de recursos humanos, de la persona, el talento y demás. Hablamos de cambio y que la pandemia produjo cambio y que hay fuerza externa e interna. Pero vámonos un poquito ahora a trabajar las personas. Porque nosotros, los servidores públicos, somos personas. Como desde los expertos de gestión de cambio, pueden ser psicólogos o expertos en gestión de cambio, trabajando desde el área de recursos humanos, hay que trabajar la resistencia al cambio. A pesar de que es necesario el cambio, a menudo la gente se encuentra puertas cerradas.
se genera dudas y temores, y ahí se siente un desequilibrio en el ambiente interno. La resistencia al cambio, según los expertos, dicen que la resistencia al cambio es un proceso natural que se produce en todos nosotros. Es una sustancia que se activa en las amígdalas del cerebro. No obstante ello, los expertos tenemos que trabajar con esto. ¿Cómo se reduce esa resistencia al cambio? Siendo oportuno en la comunicación del cambio que se va a sentir, a producir más adelante. Entonces, la persona, esa resistencia, ¿cómo se reduce? Además, cuando conocemos los beneficios del cambio, cómo se va a gestionar y cuál es el impacto. No necesariamente los cambios en principio me van a beneficiar a mí como servidor público. Nosotros trabajamos para las administraciones públicas. A lo mejor ese cambio, sí, yo lo voy a sentir porque soy gestor de los diferentes procesos que se desarrollan desde gestión del cambio y otras áreas. Pero siempre vamos a pensar, señores, en las partes interesadas, el ciudadano, las áreas de recursos humanos, que son las áreas estratégicas para que todos los procesos del ministerio se puedan desarrollar. Entonces, cuando las personas conocen sobre los propósitos, los objetivos del cambio, cuándo se va a producir y cómo va a impactar, se reduce la resistencia. Tradicionalmente en las administraciones públicas, y eso lo vemos, Radio Pasillo empieza a informar y siempre informa mal, porque a través de la comunicación interna que debe de partir de una política integral de comunicación interna que la define con la máxima autoridad de la institución, el Departamento de Comunicación y las áreas de recursos humanos. Entonces, de manera oportuna, se debe de transmitir ese proceso de cambio. Bueno, entonces eso lo reduce. ¿Por qué hay resistencia? Se refiere a no salir de la zona de confort. Es decir, para nosotros es muy cómodo mantenernos en un espacio todo el tiempo. Cuando nos hacen cambiar, entonces hay unos esquemas, hay una estructura cerebral a nivel de cerebro que automáticamente nos lleva a ese espacio. Entonces, la gestión estratégica del cambio, trabajando la resistencia, no tiene que mover a sacarnos del área de confort. Y el área de confort no necesariamente es buena, sino que yo estoy cómoda ahí. Yo puedo estar en un rinconcito caliente, que no haya computadora, que me esté quemando del calor, pero a lo mejor no hay una buena supervisión, no me han asignado metas a desarrollar, y como que Guadalupe, Jonathan y demás llegan todos los días y se sientan ahí a hacer cosas, pero no hay un acompañamiento, no hay un liderazgo por parte de la persona que dirige el área. Entonces, sencillamente yo llego, pongo la cartera, me siento y cumplo con un horario. Eso es estar en mi área de confort. Pero cuando se siente y se mueve hacia un liderazgo más de gestión de cambio, más de despliegue de proceso, más de atender a la persona, un liderazgo de consenso y de atraer a la persona para que se enfoque en el resultado, entonces ahí nos estamos moviendo y ya yo me siento molesto. También nosotros no resistimos al cambio, señores, por el fracaso. Entendemos que cuando nos movemos a algo diferente y sobre todo si no hay una buena gestión, entonces eso nos crea incertidumbre. El personal no conoce de los motivos del cambio. Cuando nosotros no conocemos los motivos del cambio, no nos comprometemos, pero también nos resistimos. Y no están involucrados para todos los sectores, para todos los actores. Cuando ocurre todo esto y algo más, entonces se produce esa resistencia. La resistencia al cambio, reiteramos, es natural. Pero cuando se hace una buena gestión a partir de una comunicación efectiva y oportuna, entonces la resistencia se reduce. Los seres humanos nos gusta sentirnos que estamos manejando y dominando todo. Y cuando no estamos en esa área de dominio, entonces viene la incertidumbre. Algunos componentes de la resistencia al cambio se activan el componente emocional, el conductual y el cognitivo. El emocional, no quiero, se refiere a cómo se sienten las personas frente al cambio, la actitud relacionada frente a lo nuevo. Actitud con C, disposición, apertura para, porque lo desconozco. En lo conductual, no puedo. Se refiere a las acciones o intenciones de actuar frente al cambio.
aparecen cuestionantes de tipo, ¿qué hace del cambio? Convencer a otro de que el cambio es malo, etcétera. ¿Estoy preparado? ¿Estoy en condiciones de hacerlo? Y la parte cognitiva es cuando no conozco. Lo que se piensa sobre el cambio surgen inseguridades relacionadas con razones de cambio. Ejemplo, ¿qué ganaré? ¿Qué perderé? ¿Es necesario? Cuando se hace una gestión efectiva del cambio, entonces con una buena estrategia, y vamos a ver el despliegue de esa estrategia, entonces todo eso sí o sí se va a activar, pero la vamos eliminando. Definir roles y responsabilidades, si es posible capacitarlo para ello en la parte conductual. Y ahí viene todo lo que implica la gestión por competencia, que es también un eje transversal para las administraciones públicas y desde el Ministerio de Administración Pública en todo lo que es la gestión por competencia, desde el ingreso hasta la salida de la persona de las áreas. Diseñar un plan de comunicación que transmita una visión, un propósito y un objetivo de cambio. Escuchar inquietudes de los involucrados. Todo eso es importante para reducir la resistencia. Si hablamos de gestión del cambio, como gestión, es un proceso racional, emocional, proactivo y sistémico. Todo esto con la estrategia hay que trabajarlo. La gestión del cambio busca llegar con éxito a soluciones, a nuevos estados de excelencia organizacional. Motiva el compromiso y la participación de todos. Impacta a las personas. Requiere que se aprenda y se desaprenda. Yo creo que ha quedado muy claro con el tema de la pandemia, el uso de la tecnología para muchos de nosotros, los que no somos tecnológicos, los que no nacimos en esa era, tuvimos que aprender y desaprender. Y todavía estamos buscando ayuda en los más jóvenes. Nosotros tenemos un apoyo aquí de la gran tecnología y demás. Tenemos que desaprender para aprender. Y eso conecta mucho y nos lleva entonces a conectarnos con lo nuevo. Enfoques para gestionar el cambio. Bueno, hay metodologías, hay teorías que establecen las 3 fases de Lewin y sus fuerzas. Los 8 pasos de John Kotter también nos ayuda en este proceso. El modelo de las 3 fases de Lewin dice que la primera es diagnosticamos la organización y analizamos la necesidad. Lo que implica esto es que tenemos que partir de un diagnóstico y eso, cuando se está midiendo el clima y la cultura organizacional, la encuesta de clima es una herramienta potente y otras más. Ejecutamos y desarrollamos. Se producen resistencia y conflicto. Y a partir de ese diagnóstico se identifica eso. Dice el psicólogo Lewin que las organizaciones pasan por este proceso: descongelar, transitar y descongelar. ¿Qué implica descongelar? Necesidad de cambio. Bueno, a mí me gusta mucho este ejemplo. Cuando nosotros tenemos una luz robusta en la casa y una nevera que está buena, nos damos cuenta que cuando colocamos en un molde o un jarrito o un vaso agua que es líquida, entonces se congela y vemos algo sólido, algo robusto. Pero cuando se va la luz, ocurre algo. ¿Qué ocurre cuando se va la luz por mucho tiempo? Que esa agua, eso que era sólido, que le llamamos hielo, se descongela y se convierte y pasa a un estado líquido. Cuando regresa la luz, y si es una luz otra vez estable, volvemos a ese estado de congelamiento. Entonces él dice que hay que congelar y descongelar. Y todo esto es desde las relaciones con las personas, el comportamiento actual y la resistencia al cambio. Es decir, veamos cómo estamos, revisemos y descongelemos. Entonces, pasamos a la transición, a transitar, que es la implementación. Y aquí vamos a ver los comportamientos eficaces, decisiones de cambio y actuación. Y luego recongelar. Ahí entramos como un proceso de estabilidad, aceptación, continuidad, apoyo, recompensa y esfuerzo. ¿Qué implica todo esto? Que de manera general vienen los cambios, lo vamos a gestionar, pero el ser humano a nivel personal y a nivel organizacional vive esas diferentes etapas.
Resistencia, cuando se nombra un ser querido, cuando tenemos un diagnóstico, hay una resistencia, hay una parada, hay un luto. Se sienten cosas diferentes. Entonces, ¿cómo se empieza a gestionar? Esa es la transición. Y luego viene la recongelación, recongelar. Y viene todo un proceso de estabilidad y de aceptación. Pero esa aceptación no implica que nos vamos a quedar en el área de confort, sino que se trabaja todo un ciclo. Situación deseada, fuerzas restrictivas y fuerzas impulsoras. ¿Cuáles son esas fuerzas restrictivas? Son las fuerzas que obstaculizan el cambio y pueden disminuirse. Son las que paran, las que detienen. Cuando vienen los cambios, cuando se están manifestando, cuando se están dando a conocer, entonces las personas que tienen mucho tiempo y tienen muchas creencias y paradigmas dentro de la organización dicen, vienen con más de lo mismo. Aquí siempre es lo mismo y no pasa nada. Esas son las fuerzas que restringen, que detienen. Ejemplo, actitud negativa de las personas frente al cambio, clima laboral negativo, colaboradores que no se ajustan a la cultura organizacional y demás. ¿Cuáles son esas fuerzas impulsoras? Son las fuerzas que dirigen el comportamiento fuera del statu quo. ¿Cuál es el statu quo? Está muy relacionado con el área de confort, donde yo estoy. No necesario. Favorecen y sostienen el cambio. Ejemplo, colaboradores con apertura y disposición, buena infraestructura, conocimiento de las personas. Es bueno identificar como agente de cambio personas que tienen actitudes positivas, las que siempre están convencidas que por más oscuro que sea el túnel, pues al final vamos a tener un puntito de claridad. Esas son personas potencial y natural líderes de cambio. Los líderes no son lo que entendemos que están en las posiciones más altas, sino lo que tienen en estos procesos una actitud positiva y de apertura y que nos pueden ayudar a mover a otros. Son líderes naturales. Fuerza, acciones, conocimiento, gente, hábitos, costumbres, culturas, políticas, infraestructura, etc. Y rápidamente, ¿cuáles son los 8 pasos de Kotter? Que se convierten como un modelo de gestión de cambio. Crear el sentido de urgencia, formar la coalición, crear una visión de cambio, tener una visión clara de que todo puede entender lo que se está cambiando, comunicar la visión del cambio, hablar de la visión cada vez que se puede, mantenerla y fresca en la mente de todos. Crear el sentido de urgencia es importante. Eliminar los obstáculos, identificar las barreras o resistencias que no están permitiendo que se cambie, asegurarse de triunfos a corto plazo, cuáles son a corto plazo en ese cronograma que vamos a establecer, irlo celebrando, se llaman celebraciones anticipadas, crear esas victorias que nos van dando. Por ejemplo, cuando se implementa un sistema de gestión de calidad bajo los lineamientos de las normas ISO, se va dando a conocer, ya hay áreas que han implementado algunos procesos, se va celebrando y demás. Entre otros cambios. Construir sobre el cambio. Construir sobre el cambio. Kotter sostiene que muchos proyectos de cambio fallan porque se declara la victoria muy tempranamente. El cambio real sucede profundamente. Haga retroalimentación y busque mejorar. El 8, ancle el cambio a la cultura de la organización, de la empresa, para lograr que quede arraigado. Debe lograr que forme parte del núcleo de la organización. Entonces, cuando se ancla, es que pasa a la cultura. Trabajar con los líderes e ir sumando lo nuevo o hacer el recambio de ellos. Vamos entonces, para ir terminando con mi participación, a la gestión del cambio, pero desde la persona, de lo que hoy, dónde está y hacia el futuro. El objetivo debe indicar hacia dónde requiero llevar el futuro. Y entonces hay una gestión como proceso y una gestión de las personas. No la podemos dejar sola. ¿Con qué cuento? Si estamos gestionando cambio, tengo que saber con qué cuento. Y en el despliegue de la estrategia, hay una que tiene que ver con gestión de aprendizaje. Y entonces hay que desarrollar las competencias de cambio. Tecnología dice que vamos a utilizar nuevas herramientas a partir de todo lo que implica teletrabajo y todo esto. Entonces,
en esa relación de tecnología, como experto en ese tema, en coordinación con las áreas de capacitación de recursos humanos, hay que desarrollar las competencias para las personas que van a ejecutar ese cambio. Eso es muy importante. Y eso también reduce la resistencia y la incertidumbre. ¿Qué herramientas y metodologías se podrían utilizar? Desde la gestión del cambio a nivel general se pueden establecer matriz de FODA, acompañamiento con coaching, con rueda de vida, desde el ámbito personal y cómo algunos de esos elementos de la rueda de vida podrían estar impactando hoy. Si cojo el elemento familia y hijo esposo trabajando en la casa, pareja y hijo estudiando, ese es un punto de apalancamiento que genera una situación o conflicto en los colaboradores de todos nosotros. Y la encuesta de clima como herramienta potente de todo esto. Bueno, pues entonces, con esta parte voy a concluir para pasarle a Jonathan y decirle que la estrategia para la implementación de la gestión de cambio que nosotros vamos a implementar a partir del 2021 hasta el 2024 implica desarrollar una misión y visión y sus valores. Se va a trabajar con todos los involucrados de los cambios, impactados internos y externos. Se van a definir indicadores de cambio, una estrategia de movilización, la cual se tiene que desarrollar a partir de una plataforma de comunicación. ¿A quién se va a movilizar? A lo interno y a lo externo. Recuerden que hay cambios que impactan internamente y externamente. La estrategia de comunicación partiendo, reiterando que es importante, desde una política de comunicación, partiendo desde el despacho de la máxima autoridad, el señor de los ministros, directores generales, administradores generales, departamento de comunicación y un trabajo bien estrecho con las áreas de recursos humanos. Un plan de impactado y un plan de sostenimiento del cambio. Eso tiene todo un despliegue y eso lo vamos a trabajar el año que viene en talleres para que cada uno de las áreas de recursos humanos y planificación vean todos los procesos de cambio, no como algo trivial, sino como proyecto, que cada vez que se va a ejecutar un cambio, sea en tecnología, sea en proceso, estructura, el área responsable o el cargo responsable o coordinador de cambio trabaje en ese acompañamiento. Bueno, para yo cerrar, voy con esta frase de Eric Hoffer. En tiempos de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro, mientras que aquellos que creen saberlo todo estarán bien equivocados para un mundo que ya no existe. Ya ese mundo no existe. Me despido por el momento y le paso la palabra a Jonathan Pérez. Okay. Muy buenos días. Para mí es un inmenso placer estar con ustedes en esta mañana para compartirles el sistema de encuesta de clima en la administración pública. El sistema SECAP es una herramienta online que se puede acceder a través de nuestro portal web del MAP, la cual se está facilitando a toda la administración pública desde el 2015. Esta le permite a las instituciones saber cuál es el sentir de cada uno de los colaboradores, qué tan satisfechos, comprometidos e identificados se sienten con la institución, y con esto le permite a los directivos poder tomar acciones para poder revertir esas oportunidades de mejoras en fortalezas. Este es el icono que nos identifica en nuestro portal web, el cual ustedes pueden visualizar en la pantalla. El marco legal que sustenta esta encuesta de clima lo podemos consultar primeramente en la Ley 4108 de Función Pública, en el título 8 de los Derechos Generales y Especiales, capítulo 1 de los Derechos Individuales, artículo 58, que dice que son derechos de todos los servidores públicos sujetos a la presente ley, en el numeral 8, tener garantizadas condiciones y medio ambiente de trabajo sanos. También el decreto 523-09, que aprueba el reglamento de relaciones laborales, dice en el artículo 23 que el titular de la institución
dispondrá en coordinación con el Ministerio de Administración Pública la realización de estudios de clima organizacional a fin de determinar las áreas de mejoras y poder diseñar planes de acciones que puedan revertir esas oportunidades de mejoras en fortalezas. También la resolución 68-2015 sobre modelo de estructura organizativa. En el artículo 3 dice que las unidades de recursos humanos deben de planificar y dirigir los estudios de clima y cultura organizacional e implementar los planes de acciones a través de las metodologías y herramientas que establezca el Ministerio de Administración Pública. También el SISMAP, en el subindicador 9.5 de encuesta de clima, insta a las instituciones de que deben de solicitar el acompañamiento para que puedan gestionar sus procesos de aplicación de encuesta de clima organizacional a través del SECAP. El objetivo general de esta herramienta es que se pueda aplicar en toda la administración pública, con el propósito de contribuir en el cambio significativo del clima y el fortalecimiento de una nueva cultura institucional que permita contar con servidores públicos satisfechos y comprometidos, lo cual redunde en la satisfacción del ciudadano. También diseñar planes de acciones que permitan producir cambios en el clima y la cultura organizacional que favorezcan a los servidores públicos. Como muy bien ustedes saben, el clima organizacional es el conjunto de propiedades medibles de un ambiente laboral percibidas por quienes trabajan en él. En pocas palabras, es la percepción que tienen los colaboradores de su ambiente laboral. ¿Cuáles son los aspectos fundamentales del procedimiento de aplicación de encuesta de clima organizacional? Primeramente, las instituciones envían la solicitud de encuesta dirigida al señor ministro licenciado Darío Castillo, firmada por la máxima autoridad de la institución. Una vez esta solicitud se envía, la recibe el analista del área, se establece contacto con el equipo contraparte de la institución para hacer las coordinaciones del lugar de reunión, sensibilización al personal en caso de que lo requiera sobre el proceso y solicitar las informaciones del lugar para habilitar el sistema SECAP. Ya una vez recibidas estas informaciones, el sistema se habilita por 20 días laborables para que las instituciones puedan gestionar el proceso de aplicación de encuesta de clima organizacional. En caso de que la institución los colaboradores no hayan participado todos de la encuesta, pueden solicitar una prórroga, la cual es otorgada por 10 días laborables para que puedan culminar el proceso. Una vez cerrado el sistema SECAP, nosotros contamos en nuestra carta compromiso con 20 días laborables para remitir el informe diagnóstico, los cuales va a permitir a la institución poder identificar cuáles son las oportunidades de mejoras y las fortalezas y tomar acción sobre cada una de estas. ¿Qué debe de hacer la institución? Priorizar, analizar cada una de estas oportunidades de mejoras y poder diseñar un plan de acción que le permita subsanar esas áreas de mejoras. Este plan de acción debe de diseñarse a un año de implementación, en el cual las instituciones deben de remitirnos un primer informe a los 6 meses sobre el nivel de avance de implementación con sus respectivas evidencias y un informe final sobre todas las acciones implementadas con sus respectivas evidencias. Y se pretende que todo esto contribuya a la mejora del clima y la cultura organizacional. ¿Cuáles son los factores que mide la encuesta o variables? Primeramente, reconocimiento laboral, capacitación especializada y desarrollo, mejora y cambio, calidad y orientación al usuario, equidad y género, comunicación, disponibilidad y recursos, calidad de vida laboral, balance trabajo-familia, colaboración y trabajo en equipo, liderazgo y participación, identidad con la institución y valores, austeridad y combate a la corrupción, enfoque a resultados y productividad, normatividad y proceso, servicio profesional de carrera, impacto de la encuesta en mi institución, uso de la tecnología, beneficios, relación con los empleados, colegas y colaboradores, salarios y cantidad de trabajo. Como pudimos notar,
La encuesta mide 22 variables o dimensiones y cuenta con 91 premisas o afirmaciones orientadas a estas 22 variables o dimensiones. La escala de valoración va de 1 hasta 5, donde 1 es muy en desacuerdo, 2 en desacuerdo, 3 neutro, 4 de acuerdo y 5 muy de acuerdo. ¿Cuáles son las ventajas de aplicar la encuesta de clima organizacional? Los directivos pueden tener información de primera fuente sobre la situación actual de la organización, se ahorren gastos innecesarios al poder priorizar las acciones de mejoras que tendrán el mayor impacto, permite prevenir posible desmotivación masiva que repercutiría en baja productividad, fuga de talentos u otras expresiones de insatisfacción laboral, brinda importante información para elaborar una estrategia de recursos humanos eficiente y de gran impacto, y refuerza el liderazgo y mejora la comunicación a nivel de toda la organización. Como pudimos notar, la encuesta de clima nos permite anticiparnos ante cualquier eventualidad que se pueda producir en la organización para prevenir que suceda. Otras de las ventajas que hemos podido percibir a través de los informes remitidos al área producto de la implementación del plan de acción es que las instituciones han implementado acciones que han favorecido directamente a los colaboradores, y esto impacta directamente en los resultados de la organización, repercutiendo todo esto en la satisfacción de las necesidades y expectativas de los ciudadanos clientes. También han diseñado programación de actividades tales como festejar el Día de las Madres, el Día de San Valentín, Día de las Secretarias, Día de los Padres, actividades de salud y bienestar como caminatas, zumba, entre otros, remodelación de edificaciones, compras de equipo y materiales, actividades para reconocer el personal, brindar capacitaciones, actividades de integración familiar, campamentos, actividades de responsabilidad social, entre otras. Todas estas actividades, las instituciones han programado en el diseño de su plan de acción y las han implementado y nos han enviado evidencias de que las han realizado. Y eso es lo que se busca al aplicar estos procesos de encuesta de clima organizacional, de que se puedan producir cambios significativos producto de la opinión de cada uno de los colaboradores de la institución. ¿Qué resultados hemos obtenido? Desde el 2015 hasta la actualidad, hemos aplicado 728 encuestas desde el 2015 a la fecha. También se han encuestado a través de esta herramienta del sistema de encuesta de clima en la administración pública SECAP 94,740 servidores públicos. Producto de las opiniones de cada uno de estos servidores, se han producido grandes cambios en las organizaciones, como se ha podido notar a través de los informes enviados mediante el plan de acción. Para culminar, me gustaría dejarle con esta frase que dice que lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar, lo que no se mejora se degrada siempre. Y les motivo a cada uno de ustedes, a las instituciones aquí representadas, de que soliciten el acompañamiento de este proceso para que se unan a producir grandes cambios dentro de su organización, producto de la opinión de cada uno de sus colaboradores, que son el recurso más importante de cada institución. Muchas gracias y feliz resto del día, y les dejo con mi compañera Marlene Núñez. Queridos espectadores, el SISMAP se vincula con la encuesta de clima organizacional a través del indicador de gestión de las relaciones humanas y sociales en el subindicador 9.5 de encuesta de clima. Aquí tenemos la matriz que en la primera columna de abajo para arriba muestra un color rojo
y en la evidencia requerida muestra ningún avance, al igual que la evidencia a cargar y la vigencia de la evidencia. En la segunda columna tenemos que iniciamos el proceso de encuesta de clima con la solicitud del servicio por parte de la institución. Aún se mantiene en color rojo con 40 puntos y lo que se sube al SISMAP es la carta que nos envían como evidencia que dura 3 meses. Y ahí se queda en rojo. Esos 3 meses vincula el proceso que tenemos de darle asesoría y acompañamiento a la institución, requiriendo de las informaciones necesarias para habilitar el CECAP. Luego que nos envían la información, se habilita el CECAP y dura 20 días laborables la encuesta en el sistema. Luego, cerrada la encuesta, nosotros le emitimos una certificación donde se certifica que ustedes aplicaron la encuesta. Ahí en el SISMAP se muestra en amarillo y le damos 79 puntos. Cargamos la certificación y tiene 3 meses de vigencia. Luego de esto, que nosotros le enviamos la certificación, tenemos 20 días laborables como compromiso para enviarle el informe diagnóstico del resultado de encuesta de clima. Luego que ustedes lo tengan, ustedes tienen 3 meses para enviarnos el plan de acción. Luego que nos envían ese plan de acción, se ponen en color verde en 80 puntos en el SISMAP. Y lo que subimos como evidencia es la carta donde nos remiten el plan para tener confidencialidad. Ese plan va a durar 1 año, pero se va a dividir en 2 periodos de 6 meses. A los 6 meses deben de enviarnos el primer informe con sus evidencias en un 50%. Eso lo sigue manteniendo en verde, pero con 90 puntos. Lo que cargamos al SISMAP es la carta donde nos remiten ese primer informe, que tiene 6 meses. En los próximos 6 meses deben de enviarnos el informe ya implementado completo, que lo pone en 100 puntos. También ahí subimos la carta de implementación y para tener confidencialidad de lo que ustedes están trabajando. Luego de eso se mantienen 100 puntos por 6 meses, lo que le da una gracia para que vuelvan a iniciar nueva vez el proceso de encuesta de clima organizacional. Ahora la vamos a seguir con la señora Guadalupe para si tienen algunas inquietudes se la podamos responder por esta vía. Placer. Bueno, pues le reiteramos las gracias por mantenerse con nosotros en este proceso de compartir los productos y servicios y los sistemas con los cuales se está trabajando desde la Dirección de Gestión del Cambio. Mabel, tú estás por acá. Vamos entonces a trabajar una pregunta que vimos en el chat. Hay una de las personas que están participando de este evento que preguntan, plantean lo siguiente: cuento con servidores públicos de mi institución con mucha experiencia en el área donde se están desempeñando, pero muestran mucha resistencia al uso de la tecnología. Bueno, entendemos primero, es bueno como identificar si hay otras personas que no han manifestado esa resistencia. Vamos a identificar ese grupo focal. Luego entonces vamos a reunirnos con ellos para darle a conocer cuál es la visión del cambio, el propósito de ese cambio, y luego vamos a desplegar dentro de la estrategia de gestión de cambio que yo les mostraba, vamos a desplegar la estrategia que tiene que ver con comunicación y la estrategia de aprendizaje. La estrategia de movilización, de comunicación es importante. Entonces, trabajemos de manera general, identificando si hay otras personas que se resisten, dándole a conocer sobre el propósito y la importancia. Sí o sí, la tecnología es importante. Sí o sí, tenemos que conocer y desarrollar las competencias de otras herramientas. Hoy hablamos de Zoom, hablamos de Meet y otras más que son bien interesantes, que nos ayudan a trabajar desde
lo que es el teletrabajo y el trabajo tradicional, que todavía estamos en él, pero nos vamos a mover, vamos a migrar al teletrabajo. Entonces, luego que tenemos ese grupo identificado, desarrollemos la siguiente estrategia. La estrategia de movilización, cómo lo vamos a movilizar, quiénes son las personas que van a dar a conocer ese proyecto, cuándo entonces se va a trabajar la estrategia de aprendizaje, y ahí viene la parte de capacitación. Tecnología, los expertos en todas esas herramientas, en coordinación con el área de capacitación de recursos humanos o empresas que den ese servicio, nos van a ayudar a desarrollar esa competencia. Cuando esas personas que tienen tal vez muchos años en la administración pública, en el cargo, en la institución, y que tienen de 50 a 60 años en adelante, la resistencia es normal, porque cuando no conocemos un proceso, una herramienta, pues tenemos incertidumbre. Si no conocemos una herramienta, una metodología, eso no nos permite avanzar con las metas y objetivos que nos han planteado. Entonces, es importante. Y siempre escuchar a las personas. Es importante escuchar a las personas para que entonces sobre sus inquietudes, sus necesidades, trabajemos. En ese orden, quiero saber si hay alguna otra pregunta en el chat para ir respondiendo. Me informan desde el área de comunicaciones que ya este webinar está disponible en YouTube, luego de que termine, y que también la presentación se le puede enviar a sus correos. No sé si hay alguna otra pregunta. Hay pregunta que a quién se debe enviar la carta solicitando el acompañamiento. El acompañamiento siempre se va a requerir en una comunicación a la máxima autoridad de nuestra institución, el señor ministro Darío Castillo, vía gestión del cambio o vía licenciada Guadalupe Sosa, gestión de cambio, y cuando llegue entonces se le asigna un analista para que le dé este acompañamiento. El acompañamiento para el despliegue de la estrategia para la implementación de gestión de cambio, nosotros estamos ya trabajando la estructura completa con una guía, y ahí entonces vamos a hacer un llamado de todas las instituciones para dar talleres. Los talleres van a ser en modalidad virtual o en su defecto, dependiendo cómo se vaya moviendo todo esto hacia el 2021, haremos convocatoria en el MAE, en sus instituciones o en hoteles, depende. Pero siempre vamos a utilizar los medios que sean oportunos para que ustedes conozcan de esa metodología. Y de la encuesta de clima, bueno, pues ya muchas instituciones han participado, y la que no, entonces, Jonathan muy bien le explicó que con esa solicitud, pues entonces se le asigna un analista que le da todo el seguimiento al proceso. Le tienen la asesoría y el acompañamiento hasta el final. ¿Alguna otra pregunta? Dice sí, que si la van a compartir por YouTube. Sí, tan pronto se cierre esta audiencia, entonces se va a poder compartir, y nosotros también le vamos a mandar un correíto dándole la información. Quiero saber si hay alguna otra pregunta. ¿Cada qué tiempo las instituciones pueden hacer la encuesta? Bueno, nosotros tenemos establecido que las encuestas se hagan en nuestro procedimiento cada 2 años, pero es bueno establecer lo siguiente. Ese cada 2 años implica de que hay un año para hacer la encuesta y hay un año para el despliegue del plan de acción. Y que Jonathan le explicó, y a su vez Marlene le explicó también, de que conectándolo con el SISMAP hay un despliegue. Primero se hace la encuesta, se le envía el informe. Ustedes trabajan su plan de acción y tienen 6 meses para enviar evidencia e informe del primer semestre en el despliegue de esas acciones, y luego 6 meses más. Entonces, la encuesta al final se hace cada año y medio o 2, porque entonces, cuando ya están en 100, que tienen que luego conectar con el otro proceso, ustedes conectan con 6 meses ahí para hacer todo el proceso y no volver a rojo. Es decir, que al final son 1 año y medio o 2, entre el año y medio de encuesta, 1 año de hacer el despliegue del plan y los 6 meses para volverse a preparar. ¿Alguna otra pregunta? Dice que se han considerado que dado los cambios masivos en las instituciones no es el momento adecuado para realizar encuestas. Entendemos que no es el momento adecuado y que algunas instituciones han tomado su decisión a lo interno de no aplicarla ahora, más no, es bueno también entender que algunas instituciones han mantenido cierta estabilidad y la han requerido,
y nosotros le hemos acompañado. Sí, bueno destacar en este orden de que si están en rojo, mientras no inicien el proceso, entonces se van a mantener en rojo y que no estamos autorizados como área a frizar o congelar el sistema. Por tanto, como decisión de lo que ocurre en cada institución, entonces tienen que irse moviendo a hacer una encuesta hacia el año que viene. El tema de la resolución del teletrabajo, hay una resolución del Ministerio de Trabajo que toca directamente al sector privado, pero hay una resolución que toca directamente al sector público y que se emitió antes del cierre de la gestión pasada. Ya esta gestión está trabajando en la parte operativa para darla a conocer a todas las instituciones. Recordemos que esta resolución se va a vincular con una política de Estado, administración pública, y que el órgano rector en materia de todo esto es nuestra institución, el MAP. Pero no es menos cierto que la máxima autoridad de esta institución, que es el señor ministro, tiene que consensuar todo esto con la presidencia para entonces ya llevarlo a todo el despliegue de todas las instituciones. ¿Alguna otra pregunta? Dice aquí otra institución que tuvimos una encuesta realizada el año pasado, sin embargo, debido a la pandemia no pudimos dar continuidad al proceso. Bueno, entonces esta institución que es CEITUL, le recomendamos a ponerse en contacto con el analista que le da seguimiento y de manera particular vamos a analizar su caso. ¿Podemos solicitar nuevamente? Bueno, vamos a analizar su estatus ahora, cuál es su realidad, y entonces el analista le va a dar la respuesta en base a esa situación. Si no hay más preguntas, entonces, antes de cerrar, reiterarle la gracia por acudir a este llamado, reiterarle que el Ministerio de Administración Pública, el Viceministerio de Fortalecimiento Institucional y la Dirección de Gestión de Cambio, estamos para acompañarle, para ayudarle en todo este proceso de cambio con una estrategia como proyecto y que tenemos que conectarnos todos porque el cambio hoy es la realidad y la estabilidad es la excepción. Entonces, en ese moverlo y movernos, entonces es importante contar con una metodología, con herramientas y demás. Dice una institución, ya solicité la aplicación de encuesta de clima, excelente, ya la dirección de pasaporte, ya usted tiene un analista, pasaporte, tiene un analista asignado y está en ese proceso con ustedes y cualquier inquietud, bueno, estamos en las extensiones 2551, 2550, 2554, 53 y el correo gestiondelcambio.map.gov.do. Bien, y mi correo directamente guadalupe.sosa@map.gov.do. Mi extensión directa es la 2550 y si llaman a la 51, pues entonces vamos a estar en contacto a través también de la flota si estoy en movimiento. Muchas gracias, feliz Navidad y a trabajar, a seguir trabajando para que nuestra administración pública se siga fortaleciendo y que el cambio sea una realidad del día a día. Muchas gracias.